Soy Camila Bajarlía, soy integrante de la comisión directiva y de la Secretaría de Capacitación de la asociación. Soy trabajadora social, trabajo en un CESAC. Y voy a estar presentando a quienes nos acompañan hoy. Hoy va a comenzar Hernán Oubiña. Él es politólogo y doctor en Ciencias Sociales por la UBA. Es educador popular. Es profesor de la carrera de Ciencia Política en la UBA e investigador del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe. Actualmente dirige el proyecto de investigación de UBACIT, Estado, Nuevo Municipalismo y Política Prefigurativa en América Latina, y co-coordina el grupo de trabajo de Claxo, Estados en Disputa. Es autor y compilador de libros y materiales centrados en el pensamiento crítico y la realidad latinoamericana. También contaremos con la participación de Flora Partenio. Ella es militante feminista y lesbiana, forma parte de la red de feministas del sur global, ¿se pronuncia? DON, perfecto. Es socióloga especializada en estudios laborales y obtuvo el doctorado en Ciencias Sociales por la UBA. Es docente de grado y posgrado en universidades públicas de Argentina en Sociología Económica, Política Social y Trabajo y Estudios Feministas. En la Universidad Nacional de La Plata forma parte de la Cátedra Libre Virginia Bolten, integra la Red Internacional de la Economía de los y las Trabajadoras, junto a Corina Rodríguez Enríquez, coordinan la Escuela de Economía Feminista de DON. Bueno, bienvenides, muchas gracias por estar acá con nosotras. Para nosotras es muy importante contar con sus aportes en la jornada de hoy. Como les decía al principio, esta mesa tiene como por objetivo pensar un poco en el contexto actual de avance de los neoconservadurismos y la derecha a nivel global, regional, local, y pensar cuáles son los desafíos para las agendas de los movimientos sociales, los feminismos, las organizaciones sindicales, políticas, etcétera, para la defensa del ejercicio de los derechos conquistados históricamente. En el día de ayer tuvimos la conferencia que versó sobre la naturaleza de las políticas sociales, sobre las políticas, específicamente el estado actual de esas políticas, específicamente se trabajó sobre las políticas de transferencia de ingresos y de la política sanitaria en particular, en el contexto actual en el que se evidencia un avance de las narrativas que refuerzan discursos de violencia, de odio, de discriminación, mercantilistas, neoconservadores, extractivistas, machistas, negacionistas. Y estamos también pensando, nosotras una vez que nos ponemos los lentes de los feminismos ya no nos los podemos sacar, entonces también pensar una salida feminista de la crisis, parafraseando a Flora, y cómo podemos pensar en poner en jaque esas narrativas dominantes. También cuáles son los desafíos en cuanto a la organización colectiva, cuál es la capacidad de agencia de los movimientos sociales, políticos, sindicales. Y, parafraseando un poco a Hernán, ¿en qué instancia nos encontramos de esa etapa de la disputa por la hegemonía? ¿Sí? Una pregunta que nos podemos hacer y para empezar a reflexionar. ¿En qué estado nos encontramos en el ciclo de impugnación al neoliberalismo frente a este crecimiento estrepitoso de la derecha en América Latina y el resto del mundo? ¿Y cómo se reconfigura el Estado ante ese avance y cómo se reconfiguran las experiencias de los movimientos populares? Bueno, le doy la palabra a Hernán, que va a comenzar. Buen día a todos. Agradecer obviamente a la Asociación de Profesionales del Servicio Social, bueno, celebrar estas jornadas, pedir disculpas por la demora involuntaria y bueno, por una cuestión de tiempo, iniciar directamente ahí con el tema que nos convoca. Muy importante en esta coyuntura, ¿no? Una coyuntura, yo diría, multiescalar, donde problematizar la cuestión de la derechización, de las derechizaciones, es una primera cuestión importante, ¿no? Más que hablar de una derechización en abstracto y en singular, habría que pensar en dinámicas convergentes, pero también con sus especificidades al momento de pensar este proceso que es simultáneamente global, al mismo tiempo regional y tiene su particularidad en la realidad argentina, ¿no? Es decir, no solo por una coyuntura preelectoral trágica por un lado, ¿no? Sorpresiva por el otro, aunque sabemos que no es un fenómeno totalmente novedoso ni en Argentina
ni a nivel continental ni global, ¿no? Las dinámicas de las derechas requiere, por un lado, una historización, no nos da el tiempo de manera tan detallada, pero sí pensar que ha habido ciclos, ¿no? de irrupción, incluso de crecimiento de las derechas. Se torna medio inevitable dentro de los imaginarios progresistas o de izquierda hablar de fascismo, de neofascismo. Bueno, también hay un llamado de atención, cuál es la especificidad del fascismo, la diferenciación entre el consignismo a nivel propagandístico, ¿no? Hablar de fascismo, de neofascismo, y lo necesariamente riguroso del anclaje de lo que implicó el fascismo en el siglo XX, los condicionantes estructurales, la fase del capitalismo en la cual irrumpe en Europa y en qué medida podemos aludir a él al momento de referirnos, por ejemplo, a procesos, ¿no? De una derecha radical, autoritaria, ultraderecha, neofascismo, posfascismo. Bueno, ahí hay todo un proceso en curso, difícilmente conceptualizable a partir de las categorías clásicas, ¿no? Entonces, decíamos, no estamos ante un fenómeno totalmente nuevo, aunque sí relativamente reciente a nivel global. Sorprende sobre todo por su velocidad, con la velocidad con que ha logrado imponer y lograr capilaridad en la propia sociedad, ¿no? Ahora, no es un fenómeno exclusivamente electoral, no es un fenómeno electoral, aun cuando es evidente que a diferencia de otras derechas, por ejemplo, la derecha dictatorial de carácter más abiertamente golpista en los años 60 o 70, o digamos, incluso la derecha neoliberal, hoy está ha accedido o tiene chances reales de acceder al poder gubernamental por la vía electoral, y esto ya plantea una particularidad respecto de otras derechas, ¿no? Además, con una retórica autoritaria y al mismo tiempo pensando la especificidad, ¿no? De un fenómeno como el de Milei, y más allá de Milei, más allá de la figura, ¿no? Esta tentación de acotar un fenómeno a una problemática casi psicológica, ¿no? De inestabilidad emocional, de rasgos carismáticos o mediáticos de un personaje, estuvo también presente en las caracterizaciones primigenias del fascismo, ¿no? Bueno, cómo pensar en los condicionamientos más estructurales, socioeconómicos, productivos, en las dinámicas de subjetivación, en el agotamiento de un cierto ciclo del capitalismo a escala global, en el agotamiento de dos proyectos que emergieron al calor del 2001, muy diferentes entre sí, pero que son un poco hijos bastardos de esa coyuntura de crisis, como han sido por un lado el macrismo y por el otro lado el kirchnerismo. No los estoy equiparando, pero sí pensando que un poco el declive o lo que implicaron estos dos últimos gobiernos en el caso de Argentina plantean una especificidad, ¿no? Entonces, decíamos, sería más correcto hablar de derechizaciones en plural, no es un fenómeno unívoco, no es la misma irrupción de una derecha soberanista, xenófoba, islamofóbica, en el caso de Europa, al calor de una comunidad económica europea que está crujiendo, una guerra en ciernes, o ya abiertamente de carácter continental y potencialmente planetaria, en la medida en que se involucran los principales imperios, ¿no? En el caso del conflicto bélico, que sabemos que no es solo entre Rusia y Ucrania, ¿no? Que los procesos de derechización que irrumpen como reverso, contracara, respuesta, reacción a un cierto ciclo que no es solo gubernamental en América Latina. Camila, bueno, aludía al ciclo de impugnación al neoliberalismo, que nosotros con otra compañera lo planteamos inicialmente a partir de la irrupción de movimientos populares, de luchas desde abajo, a finales de los años 80, ¿no? Y del cual quizás un momento gubernamental y una temporalidad por arriba se dio a partir de ciertos gobiernos llamados progresistas, nacional populares, de centro izquierda, pero que no se agota en él. Es decir, el ciclo de impugnación al neoliberalismo, a partir del cual también se puede tornar inteligible esta irrupción de no tan nuevas derechas o estos procesos plurales de derechización, insisto, con sus particularidades. No es lo mismo pensar la ultraderecha o todo el debate en torno al neofascismo en Brasil, con el bolsonarismo, en un contexto de un proceso dictatorial de más de 2 décadas, del último país en el mundo donde la esclavitud se erradicó. Digo, para pensar las especificidades, ¿no? De la dinámica colonial, racista, incluso la misoginia, de la capilaridad de
esa no impugnación al proceso dictatorial, que en una coyuntura como la Argentina, ¿no? Y bienvenido el título, que no solo alude al neoconservadurismo y a la derechización, sino también a la lucha y a la defensa de determinadas conquistas que son relativas, que son provisorias, que son transitorias en la medida en que justamente no sostengamos un proceso enfático, ¿no? De defensa y también de democratización y de ampliación. Bueno, en el brevísimo tiempo, pensar esta interescalaridad es clave porque hay un contexto global de crisis del capitalismo en el cual se enmarca esta irrupción de las derechas. Problematizar la idea de neoconservadurismo o de conservadurismo. Bueno, voy a ser muy provocador, pero para el debate, yo creo que estas nuevas derechas son más transformadoras que buena parte de las izquierdas y los progresismos. Lamentablemente, no son estas derechas las conservadoras, sino muchas veces, parándose en un defensismo un tanto conservador, se anclan los progresismos o esta reactualización del ciclo progresista en la región, ¿no? Y ahí hay un déficit, una carencia, una debilidad muy fuerte, ¿no? Que es tener un enfoque retrospectivo, mirando hacia el pasado y hacia la defensa de lo supuestamente adquirido, mientras que muchas derechas pregonan una propuesta de futuro, ¿no? Un futuro que podemos caracterizar como restauracionista, pero que al mismo tiempo es profundamente transformador. Es decir, un personaje como Milei hoy está proponiendo medidas radicales de transformación estructural. La podemos llamar una revolución restauracionista en términos gramscianos, pero sin duda también a su modo el fascismo y otras formas de resolución de la crisis regresiva en los años 30 y 40 propusieron una profunda reestructuración en términos productivos, pero también en dinámicas de subjetivación, ¿no? En pautas de consumo y al mismo tiempo de desciudadanización y de reciudadanización. Entonces, para complejizar un poco, esta equiparación entre neoconservadurismo y derechización por ahí rasca donde no pica, ¿no? No necesariamente las ultraderechas, las nuevas y no tan nuevas derechas se parapetan exclusivamente desde un conservadurismo o un neoconservadurismo, sino que hay que pensarlas de manera ambigua, ambivalente, ¿no? Son conservadoras en muchos aspectos y ahí, obviamente, si queremos pensar frente a esta sensación de desamparo, de inseguridad, de inestabilidad, de desazón de buena parte de los sectores populares, hay una reacción indudablemente conservadora frente al avance en materia de derechos, ¿no? De las mal llamadas minorías, en términos de género, de diversidad sexual, etc. Entonces, parapetarse desde la dinámica de la familia nuclear burguesa, del heterosis patriarcado, de la monogamia, de la defensa de la vida en términos de la maternidad hegemónica, en fin. Todas esas lógicas abrevan en un cierto conservadurismo indudablemente. Ahora, a la vez, es una reacción antigarantista en un sentido, pero profundamente transformadora en otro, ¿no? Apelando justamente a una radicalidad que muchas veces no está presente en la narrativa de los progresismos. Una radicalidad que, por ejemplo, denuncia a la casta, que es percibida como privilegiada, alejada de los padecimientos populares, que tiene una capacidad de ensamblaje, como dicen varias compas, en la medida en que articula relatos, una cierta gramática de por sí heterogénea y hasta contradictoria, ¿no? Entonces puede cohabitar una apología del ultraintervencionismo estatal, del terrorismo, ¿no? Que se instaura con la dictadura, con el ultraliberalismo que pregona una ausencia de intervencionismo estatal. Ahora, difícilmente podamos combatirla exclusivamente desde una argumentación racional. Porque si con algo conecta Milei y el discurso, digamos, de la libertad avanza, es con condiciones materiales que se han deteriorado sustancialmente en los últimos años, ¿no? Con una inestabilidad creciente a la cual se le contrapone la estabilidad, por ejemplo, del 1 a 1, ¿no? La apelación a un contexto menemista donde si algo logró la convertibilidad fue dejar atrás esa lógica hiperinflacionaria que hoy nos amenaza y que hoy pulveriza los salarios día a día. Entonces, correr un poco, digamos, el eje de la figura individual de Milei, así como en Brasil, en su momento, de la figura individual de Bolsonaro, pensar el bolsonarismo como capilaridad,
como un proceso de subjetivación que empalma con lógica de neoliberalización, pero también con valores autoritarios que anidan contradictoriamente en el sentido común popular, es clave, ¿no? En ese sentido, yo diría un primer desafío: ¿cómo rompemos con un enfoque retrospectivo frente a una derecha que conecta con un malestar real, que propone un futuro, un horizonte de sentido profundamente transformador en términos de las condiciones materiales de vida, pero que también empalma con, diríamos, un sentido común y una subjetivación neoliberal emprendedurista? Muchas veces confundimos economía popular, trabajo informal, con lo que son lógicas de autoexplotación que tienen subyacientemente una dinámica donde la concepción de ser empresarios de sí mismos, ¿no?, de buena parte de los sectores populares, de un esfuerzo cotidiano, denodado, individual, competitivo, es lo que garantiza muchas veces la sobrevivencia, ¿no? Entonces, digo, para no pensar exclusivamente en clave mediático-comunicacional de las redes sociales, algo que por cierto ha tenido incidencia en la irrupción de las ultraderechas, y analizar más en detalle con qué conectan estas simbologías, estas apelaciones, estas retóricas en términos de identidades en riesgo, en términos de una agenda pública que sin duda se ha corrido a la derecha, y ahí sí tuvieron un rol fundamental los medios de comunicación, azuzando figuras como las de Milei, pero al mismo tiempo cómo estas ultraderechas trascienden, superan, son producto de un resquebrajamiento de esa grieta que de alguna manera planteaba una lógica pendular, más allá de las diferencias sustanciales, y que sin duda, en el caso de los últimos 8 años al menos, pero podríamos marcar un parteaguas a partir del 2012, a nivel regional y global, ¿no? 2012, 2013, implica un empeoramiento de las condiciones de vida, implica una precarización creciente, y ahí, ya que estamos en unas jornadas vinculadas a la salud en un sentido integral, pensar cómo la pandemia, a su vez, genera un contexto de oportunidad política, porque, bueno, hablar de libertad en esa coyuntura no era algo abstracto, ¿no? Es decir, frente a un confinamiento de los cuerpos, frente a una lógica de restricción arbitraria, incluso de militarización de los propios territorios, en una coyuntura de precariedad casi absoluta y de desamparo en el sentido más literal del término, bueno, la apelación a la libertad conectaba evidentemente con aspiraciones, con necesidades, con angustias, ¿no? Entonces, una primera cuestión sería, bueno, ¿cómo ejercitamos una pedagogía de las catástrofes? O sea, ¿qué podemos aprender? ¿Qué nos enseña la catástrofe de la pandemia en términos de precariedad sanitaria, de ambigüedad de un Estado que al mismo tiempo, digamos, habilitó procesos en un sentido de garantía de derechos, pero al mismo tiempo los vulneró, al mismo tiempo los pisoteó, ¿no? Entonces, esa ambigüedad de un Estado que, gracias, de un Estado que a la vez que trataba de garantizar derechos, uno básico era el derecho a la vida, digamos, ¿no?, a la sobrevivencia, en un contexto de desamparo absoluto, a la vez reforzó una arista que a mi modo de ver es regional y global, como tendencia frente a la crisis capitalista, que es el estatismo autoritario, y que creo que conecta también con una dimensión de las nuevas derechas, ¿no? Que a diferencia del fascismo, en el caso del estatismo autoritario, no supone una derrota de la clase trabajadora ni de los sectores populares, ¿no?, sino una cohabitabilidad entre reglas de juego democrático-liberal burguesas, elecciones periódicas, cierta libertad de organización, de prensa, de difusión, y un estado de excepción intermitente, una militarización en determinadas zonas. Es una dinámica más compleja, ¿no? Rita Segato en algún momento hablaba del estado dual, que no es que hay dos estados, ¿no?, sino que hay dos lógicas estatales que conviven, que cohabitan, y me parece que estas nuevas derechas, esta ultraderecha, esta derecha radical, insisto,
una derecha radical autoritaria, no necesariamente fascista. Si pensamos, por ejemplo, que el fascismo emerge con un discurso fuertemente antiliberal. Bueno, y ahí hay una especificidad de Milei y de la ultraderecha argentina, que a diferencia de otras derechas más soberanistas, en el caso de Europa, aquí hay un discurso ultraliberal, antiestatista, mientras que, y con ese antiestatismo hay una crítica al totalitarismo fascista y no solo al comunismo, ¿no? Digamos, así emerge el ultraliberalismo que pregona Milei. Entonces, ahí hay una especificidad que creo que también tiene que ver con una anomalía parcial de Argentina respecto de la realidad latinoamericana. Si pensamos en un Chile ultra neoliberalizado, ¿no? Con una salud privatizada, con una educación privatizada, con la seguridad social privatizada, si pensamos en un sistema de salud en buena medida mucho más neoliberalizados, bueno, hay una relación de fuerza que se ha cristalizado históricamente en la institucionalidad estatal, en políticas públicas, que no han logrado ser desmercantilizadas como en buena parte de la región. Entonces ese ultraliberalismo de Milei también remite a una relación de fuerza específica y concreta y una parcial anomalía a escala continental que no es menor y que no se detecta o por lo menos no está tan presente en la retórica y las narrativas de otras ultraderechas, ¿no? Por lo tanto, ese comunismo imaginario, ¿no? Porque efectivamente hasta Rodríguez Larreta emerge, ¿no? Como una figura cuasi comunista, es preventivo, ¿no? Es preventivo, pero tiene un asidero real. Tiene ese asidero contradictorio de políticas públicas que con todo, digamos, lo ambivalente y lo crecientemente precarizador, sin embargo han sido conquistas históricas, son un piso elemental donde nos tenemos que parar, pero no solo en la defensa, porque ahí hay un gran problema, ¿no? O sea, el defensismo, si es un eje exclusivamente vertebrador de nuestras luchas, termina siendo conservador. O sea, las y los neoconservadores somos nosotros y no las ultraderechas, que proponen un proceso transformador, radical de la vida social. Entonces, solo se defiende la salud pública en la medida que se la transforma y se la democratiza. Bueno, y ya no me da el tiempo y tenía muchas otras cuestiones para plantear, pero esta consigna, ahora que se cumplieron los 50 años, estuve días atrás en Chile, algo transformador, brutal del pinochetismo, ¿no? Pasar de ser proletarios a propietarios. Digo, esa transformación en clave también de consumidores, consumidoras, aspiracionalmente, lógicas de subjetivación que han calado muy hondo y que hoy desactivarlas son infinitamente más complejo que desplazar élites del poder gubernamental. Entonces me parece que hay una disputa cultural, pedagógico-política fundamental y uno de los ejes vertebradores tiene que ser pensar en una clave de imbricación de las resistencias, de la defensa de estas conquistas. Una de ellas sin duda es la salud pública, pero también problematizar dinámicas que no lograron ser desmontadas durante el llamado ciclo progresista. La descentralización educativo-sanitaria, la ausencia de un sistema único, integrado, la participación y el involucramiento activo, por ejemplo, de gremios como el de ustedes, pero muchos otros, en términos del personal de salud, de las y los trabajadores, de la ciudadanía, en la construcción de políticas públicas participativas, en una desmercantilización de la salud, porque digamos, no solo hay neoliberalización de la salud, sino en la salud de manera más capilar, subyacente. Entonces, ampliar lo público más allá de lo estrictamente estatal, burocrático, jerárquico, pensar lo popular, lo comunitario, desde las organizaciones territoriales, en articulación virtuosa con centros de salud como los que mencionaban Camila y con otros espacios, hoy es clave, ¿no? Y me parece que desde ese lugar hay que pensar también la construcción de un gran movimiento antiautoritario. Podemos llamarlo de manera consignista antifascista. Sin duda va a haber que prepararse en términos de autodefensa y autocuidado. Creo que las prácticas de salud integral también remiten al autocuidado colectivo y ahí los feminismos populares nos han enseñado mucho. Bueno, cómo pensar el autocuidado también en una clave de un gran movimiento antiautoritario que pueda retomar la iniciativa, porque hoy las derechas tienen la iniciativa en Argentina y en buena parte de la región, y por eso nos parapetamos en una clave reactiva y defensista, ¿no? Bueno, retomar la iniciativa, reinstalando en la agenda
ciertas cuestiones que son neurálgicas, rompiendo con lo que Gramsci llamaba la pequeña política, una política exclusivamente parlamentaria y electoral, pensando de manera más estratégica una agenda y una temporalidad propia. Creo que es más urgente que nunca, y en ese sentido también analizar esos procesos de subjetivación que mencionaba anteriormente, porque allí hay una batalla muy fuerte, atendiendo a que el fascismo en su momento se inició como un movimiento, Gramsci lo llamaba subversivismo reaccionario, ¿no? Es decir, efectivamente un movimiento subversivo, por fuera de la legalidad, pero de carácter profundamente reaccionario. Bueno, hoy por hoy también está emergiendo por fuera de la legalidad, pero colindando con ella, y ahí hay una especificidad. Si bien Trump y Bolsonaro dinamizaron procesos, ¿no?, de cuestionamiento, bueno, la toma del Capitolio, de Plan Alto, son momentos ahí, si se quiere, linderos, ¿no?, con las dinámicas neofascistas. Lo cierto es que hubo esa cohabitabilidad, ese relativo respeto al poder estatal en un sentido más integral, y requiere entonces pensar su especificidad a esta irrupción de las ultraderechas, una derecha que no es vergonzante, que es beligerante, que disputa repertorio de acción, que está en las calles. Es una derecha participacionista, a diferencia de cierta derecha clásica, no replegada, digamos, sino al contrario. Creo que convoca a participar, no sé, construir el mapa del delito, ¿no?, en términos reaccionarios, pero hay una derecha participacionista, y por lo tanto disputar también las calles, las dinámicas organizativas, en esa clave pedagógico-política que mencionaba, es fundamental, y pensar a la crisis también como una escuela de conocimiento. O sea, las crisis son momentos propicios para la formación política, para el análisis, para el estudio, para el encuentro, para encuentros como este, para reflexionar y entender este cambio de época que estamos viviendo y analizar en qué medida estas ultraderechas son parte de lo viejo que no termina de morir, o de una realidad emergente de más largo aliento y más allá del coyunturalismo, y prepararnos estratégicamente para esa tarea, para esa lucha, en una doble dinámica, no solo de rechazo y de denuncia, sino, como decía Paulo Freire, también de anuncio, de construcción, de autoafirmación, desde ese lugar radical, transformador, incluso desde ese lugar de locura que hoy un poco se sitúa paradójicamente en las figuras de ultraderecha, y que fue la condición de posibilidad para ejercitar y expandir la imaginación política. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Hernán. Muy interesante. Retomaremos. Vayan anotando preguntas, comentarios. Y le doy la palabra a Flora Partenio. Bueno, buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Me imagino, por algunos que estuve charlando por ahí, que no es fácil encontrarse y organizar este evento durante 2 días intensos, y además vi el programa y es una maratón. Una maratón de formación política. Bueno, me encanta la posibilidad de haber escuchado primero todo lo que nos compartió. La verdad que seguir un poco las reflexiones en clave de cómo se instaló, cómo se instalaron ciertos discursos, y al mismo tiempo pensar, bueno, cuáles son las tareas urgentes. Entonces, yo armé un poco la presentación pensando en esos desafíos que nos convocaban a pensar. No sé si tenemos todas las respuestas. Yo creo que en general nadie tiene todas las respuestas que, digamos, si están paso, creo que se acrecentaron las cuestiones de incertidumbre, pero sí, a veces un ejercicio de reflexión histórica puede ayudarnos también a convocarnos en las tareas que tenemos por delante. También siento que nuestras prácticas políticas y nuestras militancias saliendo de esta pandemia, o la pandemia en el mundo no terminó, una cuestión para quienes trabajan en salud, digamos,
lo tienen más claro, pero creo que hay una sensación de que ya la pandemia terminó y que a nivel, digamos, vuelven a restablecer lógicas de nueva normalidad. Pero si una mira las disputas de las grandes farmacéuticas, que son las que han movido el amperímetro, digamos, de control de los insumos, de las discusiones, que corre el agua, han sido, digamos, esas grandes empresas las que no solamente son las grandes ganadoras de la pandemia, sino que hoy siguen moviendo, digamos, la discusión en torno al control de cómo nos curamos, cómo podemos acceder a un tratamiento médico y cuáles son nuestras salidas frente a un diagnóstico desde el más leve hasta el más grave. Entonces, creo que el hecho de poder reflexionar cómo se está saliendo del proceso de lo que fue, si se quiere, las etapas más duras de la pandemia, no nos ha dado tiempo. Estamos como en un... Y mi sensación es que fingimos demencia y seguimos, en todos, ¿no? Yo doy clases, laburo en instituciones educativas, y hay como una cosa de sigan para adelante, digamos, ¿no? Y como que no hubo una reflexión de, che, pará, los pibes volvieron a la escuela, volvieron a la universidad, digamos, o a diferentes institutos de formación y, digamos, no es lo mismo. Y creo que, y ni hablar para quienes trabajan en salud mental, digamos, lo que se está viendo. Entonces, creo que la propuesta, digamos, de pensar algún ejercicio que vaya y venga en el tiempo, y quisiera arrancar con una escena de marzo del 2020. Todavía éramos un poco felices y no lo sabíamos, porque después a los pocos días se decretó el aislamiento obligatorio, pero en una escena que se dio en pleno centro de la ciudad, una diputada nacional fue interpelada por una mujer en la calle y le gritó, digamos, algo que después se transformó como una especie de jingle, digamos, y de música que hasta se cantó en tono cómico y por lo que era la escena grotesca, digamos. Ahora seguramente la están recordando, digamos, cuando la diputada Romina del Pla fue interpelada por una mujer que le gritó, miren, acá la tienen, mírenla, esta es la mata bebé, digamos, ¿no? Y le empezó a gritar y la gente la miraba y ella levantó el pañuelo, digamos, ¿no? Esa escena que aparecía en marzo 2020 como algo que se viralizó, además, como una escena, digamos, grotesca de la situación, podía ser vista como algo meramente un acto individual, pero la verdad que eso era la prefiguración de una proclama mucho más desembosada y abierta contra una agenda, digamos, que en términos globales viene insistiendo y que de alguna manera, para pensar hoy acá donde estamos, digamos, en este momento de los 40 años de democracia en la Argentina, bueno, particularmente en Argentina, es una desembosada proclama contra los derechos conquistados en 40 años, digamos. Entonces, creo que nuestros marcos para pensar este momento es ver un poco qué vienen analizando los feminismos en torno a esta reorganización transnacional de la derecha, de la ultraderecha y del ultraconservadurismo religioso. Y lo interesante es ver que en Argentina pasamos momentos o hitos para reconstruir un poco estos escenarios. Cuando se dio el debate por la, digamos, por la ESI, digamos, no fue tan claro, pero sí lo vimos cuando hubo que implementarlo en las provincias. Al día de hoy, pensemos, provincias como Salta, San Juan, digamos, mostraron fuertes resistencias y no desde la sociedad civil solamente. Algún padre que decía, al estilo en Brasil, con mis hijos no, digamos, o escuelas sin partido, sino que decía claramente desde las autoridades de los gobiernos provinciales impedir la implementación de la ESI. Pero también se vio en el 2010 con la ley de matrimonio igualitario, en Plaza Congreso, en las movilizaciones masivas. Me acuerdo a mis amigas cordobesas rememorando la imagen de la tuerca y el tornillo, digamos, ¿no? En las movilizaciones, pero una escena interesante para ver esta cosa, ¿no? La restitución de lo que decía recién, digamos, esta idea de instalar nuevamente la idea de la familia y demás, pero también se vio con la ley de identidad de género, menos con la ley de cupo trans. ¿Por qué? Porque les está costando menos, digamos,
y al mismo tiempo no se implementa, digamos. La ley de cupo trans no se implementa. Vidal la tuvo en la provincia de Buenos Aires 4 años parada. El último día antes de irse la reglamentó y, digamos, en plena pandemia, al tiempo que tuvimos la represión en Guernica, salió la ley de cupo trans, ¿no? Entonces, pensar un poco también esos movimientos y esas ambivalencias que muestran, bueno, cómo algunas agendas presentan más reacción y en otros casos pueden ser que queden planchadas. Y después, creo que lo más fuerte fue con todo el proceso de la ley de interrupción, la ley de interrupción voluntaria del embarazo, digamos, ¿no? Tanto en 2018 como en 2020. Ahora, esos discursos, digamos, que se impulsaron, intentaron construir un cierto barniz de cientificidad, digamos, a cómo definían los feminismos, cómo definían la agenda de género, cómo entendían la diversidad sexogenérica, y esto fue parte de una discusión en toda América Latina y el Caribe, digamos, ¿no? Las compañeras en República Dominicana, que están todavía luchando por las 3 causales, cuentan cómo son agredidas permanentemente en acampes, en movilizaciones que intentan hacer cuando, digamos, las miradas ultraconservadoras en ese contexto es mucho más hostil, siquiera pensar en una legalización del aborto. Entonces, esta idea de pensar que los feminismos en América Latina eran tradiciones teóricas foráneas, extranjerizantes, ¿no? Este concepto de la ideología de género. No olvidemos que hace unos pocos años atrás, Judith Butler fue increpada en un aeropuerto en Brasil, digamos, como si fuera una persona no grata y que debía irse. Entonces, lo interesante es que en todos estos escenarios que fuimos contando, en el caso local, aparecían como expresiones tradicionalistas, los pentecostales, ultraconservadoras, neoliberales, pero nunca se habían presentado en un frente unido. Y esto es lo más interesante. ¿Cómo lograron posicionarse todas estas expresiones que incluso tienen, digamos, lecturas distintas y vienen de tradiciones distintas? ¿Cómo lograron constituir un frente unido? O de alguna manera posicionarse más fuerte. Yo creo que ahí hay no solamente una resignificación de los discursos, una amplificación de esos discursos, y coincido con lo que recién planteaba, que hay una ampliación de las bases sociales y eso le da mucha potencia, digamos, ¿no? Hay una presencia global en esta ampliación de bases sociales de las fuerzas de ultraderecha y derecha, y al mismo tiempo yo creo que, como dice Sonia Correa, que es una feminista brasileña que viene estudiando estos temas, de la cual aprendemos mucho, y la verdad que sus diálogos son muy interesantes pensando en los diferentes escenarios que estamos atravesando, y es como ella dice, bueno, estas fuerzas de ultraderecha y del ultraconservadurismo lo que hacen es transformarse en un motor de movilización, digamos, que lo que hacen es salir a disputar valores, salir a disputar cuestiones de la vida cotidiana, salir a disputar concepciones políticas, y por supuesto que arrancan por la agenda de género y sexualidad, porque es la agenda más sensible y es de alguna manera la que les permite no solamente interpelar ese marco en sí, esa agenda en sí, sino que atrás de esa interpelación hay una interpelación al marco de derechos humanos. Y yo creo que en este contexto lo que está en juego no es solo la apuesta por el cierre de instituciones, el recorte y demás, sino hay esta transnacionalización de la ultraderecha y del ultraconservadurismo viene por el marco de derechos humanos. Y la verdad que para el caso de Argentina esto es muy caro, digamos, porque a 40 años de democracia y sabiendo lo que ha costado construir ese marco de derechos humanos, que es un marco normativo que, si lo pensamos en clave supranacional, digamos, nos permite apelar a un montón de fundamentación en materia de violencias, cómo conectar las violencias de género con las violencias en materia de derechos humanos, cómo conectar la violación a los derechos humanos con la persecución política, la persecución sindical, la persecución de militantes, la persecución de defensoras y defensores de derechos humanos, digamos, y sobre todo en el contexto de América Latina. Entonces yo creo que este movimiento, digamos, este motor de movilización que justamente los lleva a, como decías, transformadora, digamos, sí, claramente, y movilizadora, me parece que es que abreva de diferentes fuentes ideológicas. Y entonces aquí haría los primeros desafíos, digamos, en términos de
de lo que nos convocamos a pensar, que es la mayoría de nuestras agendas se está pensando, o lo de nuestros discursos se está pensando más en una clave de negatividad. Y la verdad que la ultraderecha y el ultraconservadurismo usó muy bien, digamos, los discursos negativos, y a ellos les va mejor. No nos va mejor a nosotras y a nosotros usando los discursos negativos, digamos, o sea, apostando por la negatividad. Y sobre todo porque tenemos experiencias. Por ejemplo, durante los 4 años del macrismo, cuando estaba por ganar Macri, recuerdo en instituciones educativas, en universidades públicas, discutiendo de cómo llevar los debates al aula. Me acuerdo que algunos decían, no, hay que decir a los pibes que se va a cerrar la universidad. No, si votás a Macri se va a cerrar la universidad. Bueno, no funciona eso, digamos. No funcionó. Porque no solamente se arrasó el presupuesto en materia educativa, ni hablar en salud, después con el endeudamiento del fondo, con el stand-by en el 2018, sino que el discurso reactivo de la negatividad no tiene un efecto, digamos. Entonces, pensar esta idea de cómo vamos transformando o construimos mensajes comunicacionales que tengan que ver con nuestros vínculos cotidianos en el trabajo, nuestra interacción, en este caso, cuando interactuamos con diferentes actores, ¿no? En el sector de salud la interacción es múltiple, incluso en términos de profesiones, de jerarquías, digamos, los mensajes comunicacionales es así, es muy diverso el escenario. Entonces pensar, bueno, cómo pensar una clave de positividad y no tanto de negatividad. Digamos, coincido en la cuestión defensiva, digamos. Y al mismo tiempo, cómo nos generamos en esos mensajes combustible para este sector que ha sabido alimentarse de ese combustible, digamos, y los lee muy bien y los sabe capitalizar muy bien. Por otra parte, pensando un poco en nuestras tareas o en las tareas urgentes, ¿no? Porque a algunos le corre el calendario electoral y entonces eso es urgente, pero también pensar lo urgente, lo del mediano plazo, lo del largo plazo. Entonces ahí yo pensaría un poco cómo desde los feminismos hemos creado algunos antídotos. Elijo esta palabra porque como ustedes se mueven en el... ¿No? La otra vez me picó una araña y entonces tuve que trabajar con algunos antídotos, pero digamos, ustedes conocen mucho más de eso, ¿no? ¿Por qué yo creo que... yo creo que la tradición de los feminismos en la democracia que construimos es un antídoto en este momento en las tareas urgentes, en el mediano plazo y en el largo plazo. ¿Por qué? Pues yo creo que desde los feminismos se construyeron verdaderas escuelas de democracia. Y voy a hacer un... ¿Cuánto me queda? Vamos. Desde a los pocos días que había asumido, que estaba por asumir Alfonsín en el 83, digamos, un grupo de feministas ya se habían congregado para hacer un taller de elaboración permanente de proyectos para enviar al Congreso. Y apenas estaba abriendo el Congreso, imagínense, después de los años de la dictadura, ellas estaban presentando ahí sus primeros proyectos. Esos proyectos versaban sobre la patria potestad compartida, el divorcio vincular, algo que hoy a ninguna se le ocurriría cuestionar y que al mismo tiempo forman parte ya de nuestras experiencias de vida, tener padres separados, ¿no? Disputar la patria potestad y la cuota alimentaria con el padre de mis pibes. Digamos, esto forma parte, gracias porque me estaba congelando. Entonces, digamos, y a la par que se impulsaba esta agenda, también se pedía la ratificación de la Convención de la CEDAW. Año 84 estamos hablando. La CEDAW, que hoy es un paraguas supranacional para pensar justamente la prevención y el abordaje de las violencias de género. Pero al mismo tiempo también había una tradición en ese momento, del feminismo antimilitarista, contra la guerra, porque también fue contra la guerra de Malvinas, ¿no? Y esa tradición antimilitarista del feminismo es central, incluso pensemos en un contexto, como recién comentabas vos, en un contexto de un mundo en guerra, digamos, recuperar esas bases antimilitaristas del feminismo. Y en ese escenario, digamos, y en los 80, tuvimos la
construcción de la primera comisión organizadora del Encuentro Nacional de Mujeres. En el 86 se hizo el primer encuentro, ¿no? Y hoy estamos avanzando al pluri, ¿no? Y todas las discusiones en el medio, ¿no? Y lo complejo que es. Ahora, en los 90, digamos, una parte de la agenda del feminismo fue para el lado de la participación política y la paridad, digamos, ¿no? Y discutir estas cuestiones sobre la paridad, interpelar, digamos, esas jerarquías en materia de los cargos y demás. Y en otro recorrido, digamos, porque además los feminismos no son uno solo y entre al interior hay tensiones y hay conflictos, para mí el gran desafío ahí es cómo construimos en el disenso y para mí, por ejemplo, el ejemplo de la campaña nacional por el derecho al aborto es un ejemplo de eso. Construir en el disenso, construir en las tensiones, escuchar, bancarte que la otra diga una cosa diferente a la tuya, digamos, y eso, a pesar de eso, permanecer juntas, con las diferencias, sin anular al otro o a la otra o al otro, digamos. Y en ese contexto en los 90, así como unas encararon la agenda de la participación política y los cupos, y piensen en todas las medidas de discriminación positiva, cupo en la política, cupo sindical, ¿no? Todas esas batallas que hoy, aún a 20 años del cupo sindical, no se cumple en Argentina, pero ahí vamos. Otras encararon la agenda de los derechos sexuales y la salud reproductiva, digamos. Y tenemos en ese escenario la constitución, por ejemplo, de la Comisión por el Derecho al Aborto, digo. O sea, un recorrido que después se va a plasmar en el Foro de los Derechos Reproductivos y después le va a dar vida a la campaña en un proceso de masividad mucho mayor, digamos. Y los 90 no fueron para nada fáciles, pero si algo le faltaba a esto, las primeras 2 décadas del siglo XXI fueron peor, digamos. Y ahí yo quiero rescatar, digamos, no solamente lo que fue el desafío de construir diálogos en un escenario donde justamente las expresiones de la protesta social fueron protagonizadas fundamentalmente por las mujeres, aunque en muchos estudios empíricos no se las haya encontrado, paros de remates, puebladas, acampes, ocupaciones de ruta, ocupaciones de fábrica y demás. Y en ese tejido, digamos, donde justamente se mostró que muchas de las mujeres eran las que sostenían la reproducción cotidiana de los barrios, se fue construyendo los orígenes de lo que hoy conocemos como feminismo popular. Y eso es una potencia enorme, digamos, porque permitió ampliar la discusión en torno al concepto de trabajo, ampliar las discusiones en lo que hoy conocemos en torno al cuidado. Y ahí yo creo que, y en esas, digamos, primeras 2 décadas del siglo XXI, podemos pensar también cómo desde un sector del feminismo, y vean que voy haciendo uno y otro porque no son todos lo mismo, también se interpeló algo que a mí me parece clave pensar en este momento, que es la captura corporativa del Estado, digamos. El Estado, digamos, así como expresa sus limitaciones, digamos, en avanzar sobre ciertas agendas y vemos las limitaciones de debates inconclusos como los de la descentralización, también, digamos, está atravesado por una captura corporativa. Y eso los feminismos lo mencionaron, por ejemplo, cuando alertaron cómo, digamos, las agendas de los tratados internacionales inciden en las políticas que tomamos adentro. Por ejemplo, el tema de patentes, el tema de en la salud, digamos, el cierre de tratados internacionales avalando, digamos, la propiedad intelectual y la propiedad de las patentes sigue incidiendo, digamos, en cómo accedemos a los medicamentos, qué compra el Estado y al mismo tiempo cómo nos curamos y cómo eso llega a los centros de salud y cómo llega al sistema de salud. Y esa alerta en términos de conectar la macro con lo micro fue una tarea muy minuciosa, sobre todo desde las economías feministas. Y yo creo que ahí tenemos también una punta para pensar, digamos, cómo estos escenarios, digamos, donde avanzan las dinámicas de financiarización de la vida, donde cada vez la gente se endeuda más para vivir y para cuidar, donde justamente las grandes corporaciones tienen el control absoluto sobre dimensiones centrales de la vida. Remedios dijimos recién, alimentos es otro. ¿O qué pasa, si no, con el control de los precios de la inflación? Por otro lado, la avanzada en materia de mercantilización de servicios públicos, digamos, cada vez más tenemos mayor poder de esas grandes empresas y después cuando vamos a ver qué candidatos apoyan, pueden mutar entre uno y otro candidato según cómo les manejen, digamos, y les sea favorable, digamos. Y lo lograron hacer durante este gobierno con algunas áreas sensibles, lo van a poder seguir haciendo en el futuro. Entonces, pensar un poco cómo esta agenda que a 40 años de la democracia nos permitió conectar luchas
por ampliación de derechos, luchas por mayor inclusión, luchas por justamente reconocimiento igualitario y al mismo tiempo disputar la agenda por las violencias económicas, con su conexión con las violencias machistas, cómo esto incide en nuestras condiciones laborales, en formas de precarización. Bueno, ahí tenemos un tejido, digamos, que nos fue, digamos, nutriendo, nos dio herramientas, nos permitió discutir, a muchas de nosotras nos permitió sentarnos en una mesa paritaria, a otras les permitió extender dinámicas de formación con compañeras, con compañeros, que por ahí no lo conectaban, no lo hacían, y cuando uno aterriza esas cuestiones a las dinámicas más cotidianas, se pueden ver claramente cómo esto forma parte de esos desafíos presentes. Entonces, mi invitación es un poco a pensar si bajo la pregunta de si todo lo sólido construido se puede desvanecer en la agenda de las derechas, si no, digamos, cómo podemos construir antídotos que profundicen esa construcción democrática, que nos permitan seguir empujando estas agendas en términos de conectar dimensiones sensibles de la vida, las mismas que marcabas vos recién, que afectan, que son las deudas pendientes, que son las deudas de la democracia, que son las cosas que no se cumplieron, con una construcción de derechos concebida colectivamente y desde abajo. Es decir, que seamos, digamos, ese proceso desde abajo el que interpela las jerarquías, el que cuestiona las deudas o lo incumplido y al mismo tiempo construye derechos, digamos. Y creo que en esa conexión sensible, en esa pedagogía que los feminismos impulsaron, respetando los disensos, las diferencias, pero al mismo tiempo permitir esa convivencia democrática que hoy realmente está en juego y que creo que es una de nuestros grandes desafíos. Así que la invitación es por este lado y gracias por compartir esta mañana con nosotros. Bueno, muchas gracias, Flora. No tenemos tanto tiempo, pero vayan apuntando algunas preguntas. Algunas vamos a llegar a hacer, supongo yo. Cualquier cosa vamos a ir viendo, tema tiempos. Bueno, en principio agradecerles un montón por participar. Para nosotras sus aportes son muy valiosos. En principio para pensar las características que está asumiendo este fenómeno en Argentina, particularmente esto que comentaba Hernán sobre los procesos plurales de derechización, entender, bueno, cómo es en relación al Estado, en relación a los movimientos populares, en relación al liberalismo o ultraliberalismo económico, y cómo pensar en las conquistas en clave también, para problematizarlo, ¿no?, en clave transitoria, y pensar la defensa enfática que debemos hacer y en esa clave organizarnos. Y problematizar la idea del conservadurismo y la restauración, ¿no? Esta idea de que no es todo lo mismo y que muchas veces sí se plantean transformaciones profundas, pero en materia del ejercicio de los derechos y la posibilidad de la sostenibilidad de la vida. Y bueno, me parecía como muy interesante que coincidieron en la cuestión de la clave pedagógica a nivel político, a nivel de los feminismos, ¿no? Cómo pensar en clave pedagógica. Y esta idea de la denuncia, pero también el anuncio, o pensarlo en clave de los aspectos positivos, no solo desde lo negativo, que sabemos que se utilizó y se utiliza muy bien por parte de la derecha. Cómo construir los antídotos para poder ir en contra de estos discursos de los que venimos charlando y cómo construir los derechos a partir de la participación colectiva y desde abajo. Bueno, muchas gracias. Abrimos el espacio a alguien si tiene preguntas o algún comentario que quieran hacer. Supongo que funciona. ¿Alguien que quiera romper el hielo? Allá, muy bien. Hola, hola, ahí anda. ¿Se escucha? Yo no me escucho, no tengo retorno. Bueno, gracias. La verdad que es una tarea titánica pensar el presente en el presente, lo cual ya es un aporte de por sí. Me quedaba pensando si
nombraron algunas cosas, un frente antifascista, por decirlo de manera de consigna, o diferentes identidades sobre las que nos fuimos aglutinando en diferentes momentos. Pienso cuáles podrían ser hoy esas identidades o esos refugios o esas masividades que podemos construir para lograr digamos, esos frentes, esas unidades, esa fuerza que nos permita enfrentar de manera masiva y con sentidos comunes, o incluso cuáles son esos sentidos comunes que se pueden construir hoy en día contra estas derechas, porque pienso que también es muy difícil poder salirse de ese lugar de negatividad y de conservadurismo que también identifico que muchas veces tenemos, cuando la realidad es tan precaria, cuando nos precariza tanto y cuando también no nos permite incluso juntarnos muchas veces, pensar otras experiencias en cercanía digamos, con otras coordenadas u otros lugares donde esto haya pasado de forma similar o esté sucediendo. Entonces, como que no sé, en algún momento la identidad trabajador o trabajadora era algo que nos nucleaba, y hoy la verdad que hay una gran heterogeneidad en la clase trabajadora, entonces muchas veces no logramos reconocernos todos como trabajadores, incluso entre la propia clase. En otro momento por ahí fueron los feminismos, o están siendo los feminismos, pero también hay como diversidad ahí adentro. No sé, si hay algo que pensaron o que piensan que puede llegar a nuclear hoy en día, o algunos sentidos, o algunas identidades, o alguna grupalidad o comunidad. Juntamos algunas preguntas y después pasamos a las respuestas. ¿Preguntas o observaciones, comentarios? Vamos. Ahí va. No, me parece que tanto Hernán como Flora lo dejaron como muy claro, pero algo que siempre discutimos con las compañeras del sindicato es esto que Flora decía como lo urgente, urgente, urgente a mediano plazo, urgente a largo plazo, que siempre estamos pensando que tenemos que ir detrás del urgente, urgente, y en las coyunturas electorales esto nos pasa por sobremanera, que es que ahora parece que los conflictos más grandes que tenemos se van a solucionar si gana Massa o gana Milei. Bueno, en ese caso no. Pero como si ganara Massa nos fuera a solucionar nuestros urgentes que venimos teniendo hace décadas y que seguimos teniendo y que seguiremos teniendo. A mí me parece como muy importante para nosotras, como espacio sindical, poder valorar y poner en nuestra agenda del urgente nuestras reivindicaciones, nuestras necesidades, que son por fuera de los marcos electorales. Y que en todo caso los marcos electorales profundizan, complejizan, precarizan aún más algunas cuestiones. Pero bueno, un poco la reflexión, creo que ustedes ya lo han puntualizado de esa manera, o la pregunta es por el hacer por fuera de la coyuntura electoral, por cómo correrse de la urgencia electoral y cómo marcarlo como agenda para nosotras mismas, porque a veces lo que nos sucede también es que parece que ahora estamos en tarea, pasan las elecciones y plancha. Y bueno, ahí un poco cómo estamos aunando en ese ejercicio que nos urge porque son nuestras condiciones laborales, es la salud pública, es la posibilidad de seguirnos encontrando y de seguirnos construyendo lo que decíamos. Bueno, por una cuestión de tiempo, volvemos acá al panel. ¿Quién quiera tomar la palabra? Bueno, bienvenido al debate, el intercambio. A ver, arranco por lo último. Una cosa es hacer un análisis de coyuntura y otra es caer en el coyunturalismo. O sea, muy provocativamente diría, para hacer un análisis de coyuntura en Argentina tenemos que remontarnos a 1880. Para entender la estructuración de las clases, el poder estatal, incluso el racismo estructural. Acá tenemos a metros el Malón de la Paz. Bueno,
digo, también se entienden esas lógicas en función de un análisis de coyuntura y una relación de fuerzas, porque la relación de fuerza no tiene que ver con el momento actual, tiene que ver también con las relaciones de fuerza que se fueron cristalizando históricamente en un mediano y largo plazo, ¿no? Entonces, ¿cómo aunamos temporalidades en esa clave, ¿no? de la inmediatez, de una agenda que muchas veces se nos impone y respondemos en forma reactiva, como decíamos, y cómo recuperamos una cierta iniciativa que trascienda el coyunturalismo, ¿no? Es decir, que atienda a un contexto específico como puede ser el preelectoral, en esas variantes del partido del orden que vos mencionabas, ¿no? Teniendo claro que gane quien gane, nos va a ir mal, o sea, y no es que va a iniciarse un ajuste, sino que el ajuste ya lo estamos enfrentando. Ahora obviamente que hay niveles, intensidades, ¿no? Posibilidades de, incluso performativamente, de lo que puede implicar un gobierno como el de Milei, está clarísimo, ¿no? En términos de quiebre. Ahora también diferenciar lo que a veces se lee como relación de fuerza y es estrictamente gubernamental de lo que a nivel societal es más orgánico. Gramsci decía diferenciar lo ocasional de lo orgánico. Esa confusión le generó al macrismo, después del triunfo electoral de 2017, la creencia que se podía avanzar en un paquete de ajuste y bueno, se topó con miles de personas en la calle que estuvimos resistiendo durante horas y ese fue el inicio del declive del macrismo y de su gradualismo. El gradualismo no hacía sino expresar la imposibilidad de avanzar de manera más enfática por una relación de fuerza que es de carácter orgánico. Y de nuevo, para pensar en el análisis de coyuntura, bueno, hay que ir al 2001. O sea, así como Milei es un poco un hijo bastardo de dos experiencias que emergen en el 2001, bueno, el declive, el fracaso, derrota, lo podemos llamar de muchas maneras, de esas dos coaliciones y experiencias que emergen al calor de 2001, explican en parte, ¿no? Diríamos, hoy la relevancia, la centralidad que está cobrando un personaje como Milei, ¿no? Entonces, yo diría, por una cuestión también de tiempo, bueno, ¿cómo conectamos con la vida cotidiana esa democracia que ustedes mencionaron? Bueno, eso es fundamental. Hay que discutir, bienvenido lo de los 40 años, ¿no? De esta democracia de la derrota, le podemos llamar de muchas maneras, pero está claro que, de nuevo, si no hacemos un análisis más de largo aliento y entendemos en qué condiciones emerge esta democracia, producto de un terrorismo estatal, de una lógica de disciplinamiento generalizado, de un quiebre de una relación de fuerzas clave que hay que poder revisitar y entender, bueno, nos vamos a quedar cortos, ¿no? Entonces, ¿cómo pensamos la democracia en clave de un modus vivendi? O sea, ¿cómo conectamos con la democratización como proceso, más que la democracia como régimen político, que nos obliga a escondernos de manera anónima e individual cada 4 años en un cuarto oscuro? Bueno, eso conecta mucho con el liberalismo que criticamos, ¿no? Entonces, ¿cómo repensamos en una clave de procesos colectivos, de participación? Y creo que ahí los gremios, junto con otras tramas, digamos, y espacios que habitamos a nivel cotidiano, pueden ser muy potentes en la medida en que logremos trascender el corporativismo, la sectorialidad. Ese es un flagelo transversal, ¿no? Y Gramsci pensaba también en cómo trascender lo económico corporativo y disputar a nivel ético-político. Me parece que en estas coyunturas una tendencia y un peligro muy fuerte es el encapsulamiento, ¿no? El síndrome del bicho bolita, para decirlo en términos más científicos. O sea, la lógica de ensimismarnos en nuestro gremio, de parapetarnos en el defensismo que mencionábamos antes, y bueno, tenemos que salir a cartografiar la resistencia, a escuchar, a dialogar. Me parece muy, muy potente esa experiencia que hizo en su momento el zapatismo de salir a escuchar, no salir a decir qué hay que hacer, sino cartografiar cuáles son las ruedas que hacen mover al capitalismo. Y bueno, ahí está la explotación, ahí está el desprecio, ahí está el despojo, ¿no? Ahí hay una serie de ruedas que son transversales, porque no es solo el despojo de derechos ante la vulneración o el intento privatista o la mercantilización de la salud, de la educación, es el despojo de territorios, en fin, ¿no? ¿Y cómo se conectan? Bueno, ahí yo creo que esta idea de la imbricación, de la interseccionalidad, que a veces parece un concepto teórico, pero que tiene que ver con luchas que se anudan. Ahí mencionaba en el encuentro plurinacional. Bueno, ahí hay un elemento que conecta y que incluso desarma la idea de que la plurinacionalidad es potestad de las comunidades indígenas, ¿no? Bueno, ¿cómo pensamos esa plurinacionalidad? O, por ejemplo, la dinámica, digamos, de ampliación de derechos que mencionábamos,
La ESI con el papel que pueden tener los espacios de salud a nivel de una pedagogía, digamos, de la autodefensa de la vida, de lo comunitario, de la soberanía sobre los cuerpos territorios, o sea, problematizar también esos conceptos, ¿no? Soberanía no es solo soberanía alimentaria, bueno, cómo anudar ciertos significantes que nos pueden permitir dialogar y confluir en términos de luchas estratégicas, ¿no? Sí, sin duda la clase trabajadora perdió identidad, pero el trabajo se ha multiplicado. O sea, la crisis de los cuidados que cobró visibilidad, que generó un colapso a escala planetaria en el contexto pandémico, bueno, conecta con la idea de la reproducción de la vida, con tareas que no se confinan al trabajo doméstico feminizado, ¿no? Es decir, que tenemos que pensar también en el cuidado de la naturaleza, para pensar la crisis ambiental del capitaloceno, en fin. Ahí hay mucho, me parece, para interseccionalizar, para imbricar en clave de, yo diría, la defensa de la vida. Me parece que el centro de gravedad hoy está en la defensa de la vida en todas sus formas y cómo articulamos ese frente. Claro, el antifascista a mí me gusta más, obviamente, pero yo mencionaba un frente antiautoritario en la clave de, primero, el derecho a la protesta, que es el derecho a tener derechos. Me parece que ese es un eje que el Partido del Orden está imponiendo más allá de sus variantes y frente al cual hay que salir a las calles, pero también la dinámica, diríamos, de cómo evitar esa lógica autoritaria, violenta, que hoy irrumpe con fuerza y que conecta con un cierto punitivismo societal, ¿no? Me parece que hay un peligro en ciernes. Estoy pensando, por ejemplo, las diferentes variantes, pero el acuerdo explícito a nivel gubernamental, ¿no? En torno a las lógicas de omnipresencia policial, represiva. Bueno, eso no solo no se desmontó el proceso de descentralización. Hoy naturalizamos que prefectura y gendarmería estén atestando los barrios populares, estén haciendo racias, o sea, lógicas de la dictadura que no cayó, más que deudas de la democracia, hay un reverso dictatorial que no se logró desmontar, y por lo tanto eso también pavimenta el terreno para lógicas neofascistas o más autoritarias, ¿no? La presencia cada vez más de un hueso duro de roer, que es el aparato represivo estatal, que se incrementa y que se naturaliza como solución frente a una inseguridad. Rosa Luxemburgo la llamaba la inseguridad de la existencia social. Bueno, la precariedad de la vida. Bueno, ¿cómo batallamos contra eso? Creo que es clave, porque efectivamente hay una sensación de desamparo, de inseguridad, hay miedo, hay odio, como decía Flora, muchas veces las derechas tienen mayor capacidad de catalizar esos miedos y esos odios. El sentido, dotar de inteligibilidad a la crisis por la que transitamos, es parte de esa labor pedagógica. Nadie duda que vivimos una crisis. Ahora, los causales de esa crisis, los motivos, las modalidades de resolución, es algo a disputar, subjetivamente, en términos políticos y a nivel estratégico. Y en ese plano, yo diría, la conexión, por ejemplo, con la dolarización, que muchas veces se le critica a Milei. Y si el dólar es el termómetro, si hay una economía bimonetaria, si todo el tiempo estamos, digamos, granjeando al capital transnacional para que puedan ingresar dólares, si hay una lógica permanente que pulveriza el salario con una moneda local, entonces, digamos, como salida regresiva, como salida radical, inmediatista, obvio que conecta con un malestar frente a un montón de respuestas que no brindaron solución alguna. Claro, hay que dar una disputa, entonces, también en ese sentido, pero insistiría en la materialidad de la vida social, ¿no? En no pensar que es una batalla de ideas, entre comillas, una disputa meramente cultural, o lo es si pensamos que la cultura también tiene que ver etimológicamente con el cultivo, ¿no? Con cultivar otros vínculos y con cultivar también en un sentido más estructural una trama de relaciones de producción y reproducción de la vida en común que hoy está siendo asediada, acechada. Voy a arrancar por la del trabajo, retomando lo último que dijo Hernán sobre las luchas antiautoritarias, y pienso que un punto clave para las organizaciones sindicales, sobre todo por la tradición de nuestro sindicalismo en la Argentina, es cómo podemos profundizar
en nuestra agenda de mediano y largo plazo algo que nos repercute cotidianamente y que ustedes lo deben vivir a diario, que es las múltiples formas de violencias laborales que se expresan en los espacios de trabajo. Yo creo que con el paraguas que abre un poco esta discusión que trajo el convenio 190 de la OIT sobre la prevención de las violencias laborales, son llaves, no son puntos de partida, pero sí es interesante porque esa discusión está permeando en diferentes lugares y creo que trabajar sobre la agenda de las violencias laborales es clave, primero porque para quienes son militantes y tienen tareas políticas es un desgaste constante estar acompañando los casos, otra vez otro caso, acompañando, generando herramientas y además vieron que está el solucionismo con el protocolo. No, hagamos el protocolo, tenemos el protocolo, no porque tenemos el protocolo, ¿viste? No, y las empresas, incluso las empresas o el sector empleador, no, armales el protocolo. Y después ahí duerme. Entonces yo creo que en términos de agenda de mediano y largo plazo, de verdad, fortalecernos primero en formación, porque además no todos tenemos herramientas para abordar las problemáticas de acoso y violencia laboral, incluida el acoso y la violencia por razones de género en el espacio de trabajo. Entonces creo que ahí, yo creo que es una cuestión clave, sobre todo porque es desgastante, permea dimensiones de la salud, tiene efectos, ahora la gente se pide las carpetas médicas y hay que andar argumentando por qué, y en verdad hay una situación de acoso sistemático dentro del trabajo y en el sector de salud es brutal. Los últimos números del relevamiento que nos llegó a partir de un estudio que hicimos es el sector salud es en donde los índices más altos de violencia. Entonces, ¿cómo trabajamos eso en términos de herramientas concretas, de discutir con el sector empleador, sea el Estado, sea el sector privado, cómo llevamos esta agenda? Sobre todo porque además del otro lado la respuesta es, no, hacer capacitaciones también. Entonces, creo que ahí tenemos una cuestión clave para las agendas. La otra cuestión que a mí me parece entre urgente y del mediano plazo, para hacer un punto medio, es tener algún tipo de política de protección de nuestros datos, sobre todo para quienes tienen tareas de alta exposición pública o de referencia, sean en sus barrios, sean en las organizaciones que integran o sean en el lugar donde trabajan. No aprendimos mucho de los 4 años del macrismo, que dejó varias carpetas en la AFI de militantes sociales, incluso causas judiciales, que Acuña no se quedó atrás en hacerlas también. Entonces creo que hay que trabajar urgente en políticas de ciberseguridad en términos de protección, así como Hernán decía las prácticas de autocuidado militante, también pensar en prácticas de cuidado de nuestros datos, básicamente porque entre las luchas por la soberanía en la Argentina nunca dimos la lucha por la soberanía digital y nuestros datos, los que generamos todos los días acá, en el laburo, en las computadoras y en los sistemas de gestión de personal, son controlados por el sector empleador, son, digamos, herramientas de disciplinamiento y de control frente a nuestro propio laburo, digamos, y al mismo tiempo nos expone ahora, en este contexto y en lo que puede venir, que puede ser más complejo, digamos, a nuestras propias vidas. Entonces, trabajar por ahí en agendas que tengan que ver con la formación, yo pienso un poco más en las ciberfeministas, pero ustedes pueden pensar en otros compañeros que tengan herramientas y que nos permitan laburar esto, sobre todo en los datos que estamos generando en nuestro espacio laboral y además para quienes trabajan con salud, que son altamente sensibles. Digamos, y eso pensarlo en el mediano y en el largo plazo, que nos permite también tener prácticas de cuidado en esto que, digamos, no ha sido una política de discusión en el Estado, ni tampoco está iniciándose porque básicamente está totalmente controlada por el sector privado. Y pensando un poco en esta idea de lo que preguntaba recién Nati, poder entre las agendas, coincido con lo que decía Hernán, digamos, en reforzarlas y por ahí apelar a una discusión sobre la recuperación de lo público, digamos, ¿no? Y en esto como el debate en torno a la educación pública, la salud pública, los servicios públicos, incluso la discusión sobre el sistema integral de cuidados que aún está en el Congreso y que no sabemos qué va a pasar porque arrancaron por las licencias porque les era más favorable. Incluso en la discusión de las licencias los sectores de la oposición dijeron que
hay un costo fiscal de quién se va a hacer cargo de pagar las licencias de cuidado, y no llegaron a discutir el sistema integral de cuidados porque nadie sabe quién lo va a pagar y con qué plata, pero yo creo que ahí tenemos que dar una discusión sobre la dimensión de lo público y la posibilidad de discutir lo público comunitario en un sistema integral de cuidados, que hoy sabemos que es una de las principales causas en términos de restricción de acceso al mercado de trabajo, restricción en materia de tiempo de formación, malabares y múltiples logísticas para lograr que cuidados de todes, y cuando digo todes, esa mirada corta sobre las personas dependientes también es un problema, y en los debates legislativos también, porque se piensa que niñes son personas dependientes cuando cuántas y cuántos de ustedes está a cargo de algún adulto mayor. Qué pasa con las discusiones en torno a las personas con discapacidad, digamos, en una mirada no capacitista que permita, digamos, llevar y bueno, creo que ahí tenemos un debate interesante para empujar, porque sobre todo ustedes trabajan justamente con población que lo ven a diario, entonces cómo interpelar esa categoría de dependencia, que esto no sea solamente una discusión de las comisiones que actualmente están poco públicas, las discusiones sobre el sistema integral de cuidados y las licencias, y que esto no quede durmiendo en este calendario electoral y que pueda seguir empujándose en materia de pensar cómo esto organiza la vida y cómo una organización social del cuidado mucho más corresponsable permite, digamos, ser una bocanada de aire para la jornada cotidiana de muchas y de muchos, y al mismo tiempo pensar en otra forma del tiempo del trabajo, del tiempo de militancia, del tiempo de formación, y al mismo tiempo el tiempo de vida, para estar con otros y para también descansar la mente y desconectarnos. Así que gracias a las que me invitaron y que además nos encontramos de muchas militancias de hace años, así que me encantó verles de nuevo aquí.